Mezcla la leche del fondo de la botella con agua, hasta llenar la botella. Esta es la comida de una familia de 5 para todo el día. Sus hermanos aún no se han despertado. La niña quiere comer un poco más. No, mi amor. Tenemos que guardarles algo a tus hermanos. Viendo la carita de pena de su hija, el hombre le miente. Anoche soñé que comía un bistec, grueso y jugoso. Así de grueso, Rose. Comí tanto en mi sueño que ahora no tengo hambre. Puedes comértelo tú. Así, el hombre le dio a su hija el delgado jamón de su plato. Y aún no había amanecido. Con el estómago vacío, se dirigía al muelle a buscar trabajo, porque estaban en plena Gran Depresión. El muelle está lleno de desempleados. Madrugan y trasnochan, desesperados porque el capataz les dé algo de trabajo. Pero el muelle también está en la ruina. Hoy solo necesitan a 9 jornaleros. El capataz eligió al azar a 9 hombres afortunados. Ellos podrán ganar dinero hoy, pero, por desgracia, Jimmy no está entre ellos. Quien hubiera pensado que el otrora imponente campeón de boxeo terminaría en esta situación. Al volver a casa, Jimmy encontró una salchicha extra. Su hijo mayor la había robado de la carnicería. Al enterarse, Jimmy inmediatamente llevó a su hijo mayor a devolver la salchicha al dueño. Uno puede ser pobre, pero no debe ser pobre de espíritu. La vida es dura, pero no puede permitir que su hijo robe. El hijo le dice que los padres de un amigo suyo, al no tener dinero para comida, lo regalaron, que él robó las salchichas porque no quería que lo regalaran. El hijo mayor le promete que no volverá a robar, y Jimmy le aseguró a su hijo que no lo abandonaría por muy pobre que fuera. Al oír esto, su hijo corrió a los brazos de Jimmy y rompió a llorar. Aunque no había ganado dinero ese día, el antiguo representante de Jimmy le había conseguido una pelea de boxeo. Ganara o perdiera, él podría ganar $50. Pero mientras le vendaban las manos a Jimmy, el agente descubrió que Jimmy le había ocultado una lesión en la mano derecha. El agente montó en cólera, con la mano lesionada. Como iba a dar un buen espectáculo, debo mucho dinero. Le debo dinero a mucha gente. Tengo un montón de facturas que pagar. Los agentes que escucharon eso no dijeron nada más. Como era de esperar. Fue un partido horrible. La mano derecha de Jimmy es su mejor arma, mientras que la izquierda es su punto débil, pero debido a la lesión, se la pasa abrazando al oponente. Una pelea aburrida y desesperante. El público lo abuchea sin parar. Pelea. Y Jimmy empieza a perder la paciencia. Lanza un puñetazo instintivo con la derecha, pero da justo en el cráneo del oponente. El violento impacto le vuelve a fracturar la mano derecha. Y después de eso, la pelea se puso aún peor. Vámonos a casa. Los espectadores, ya hartos, empezaron a tirar cosas al ring. Al final, el árbitro tuvo que detener la pelea. Una pelea lamentable. Dejó al presidente de la asociación de boxeo en ridículo. No solo se negó a pagarle a Jimmy, y le revocaron la licencia de boxeo a Jimmy. Ya no podrá boxear nunca más. Un abatido Jimmy le ruega al presidente que le dé otra oportunidad. Pero el presidente está decidido. No hay nada que discutir. Vete a casa. Todavía puedo pelear. Vete a casa a cuidar de tu esposa e hijos. ¿Con qué voy a volver a casa? ¿Con qué voy a volver a casa? Un hombre de negocios que solo se preocupa por las ganancias. ¿Cómo va a preocuparse por un boxeador fracasado y sin valor? Jimmy, aceptando la realidad, regresa a casa y se disculpa con su esposa. Su esposa no culpa a Jimmy, pero planeaba mandar a los niños lejos, para tener tiempo de encontrar trabajo como sastre y ganar algo de dinero. Jimmy no estaba de acuerdo. Le pidió a su esposa que usara betún para zapatos, para pintar de negro el yeso de su mano. Así, cuando volviera a trabajar en el muelle, nadie se daría cuenta de que estaba lesionado. Unos días después, la compañía eléctrica les cortó la luz, porque llevan 4 meses sin pagar la luz. Si no les corto la electricidad, me van a despedir. Solo nos queda esta casa, que va a ser de mi hijo. Señora, yo también tengo hijos. Sin electricidad, tendrán que usar velas. Sin calefacción, mi mujer y mis hijos tendrán que desmantelar la valla común. Llévalo para encender el fuego. Pero el invierno era realmente demasiado frío. Su hijo pequeño tenía un resfriado y fiebre alta. Su esposa también estaba completamente destrozada. Al regresar del muelle, Jimmy descubrió que los niños no estaban. Como no podía darles calor a los niños, los envió con su hermana y su padre, respectivamente. Jimmy estaba muy enojado. Cree que entregar al niño es renunciar a todo. Le prometí delante de la carnicería que, jamás lo entregaría. Jimmy, ¿tú no lo viste? No estabas allí. Desde ese momento, Jimmy dejó a un lado su orgullo de hombre, y fue al lugar al que menos quería ir, la asistencia social. Nunca pensé que te vería aquí, Jimmy. La agencia de asistencia social solo le dio $19, ni siquiera suficiente para pagar la electricidad. Al salir, vio a niños pobres bebiendo de una boca de incendios para saciar su sed, mientras que los niños ricos tenían cada uno una piruleta en la mano. Sabía que la dignidad no significaba nada en la sociedad actual, así que volvió al club de boxeo. Les rogó a sus antiguos compañeros y superiores que le ayudaran. Saben que si no estuviera desesperado, no estaría aquí. Algunos sacan sus monedas y las ponen en la gorra de Jimmy.
mientras que otros lo miran con frialdad, con desprecio. El que una vez fue un arrogante campeón de boxeo, ahora es un artista callejero. Cuando llegó a donde estaba su representante, Jimmy ya tenía lágrimas en los ojos. Dios mío, Jimmy. ¿Cuánto te falta? $1.50. Después de pagar la luz, su familia finalmente volvió a estar unida. Él podía pasar vergüenza, pero jamás podría fallarle a la familia que él amaba. Llegó el verano del segundo año. El agente lo visitó por sorpresa. Le dijo que le había conseguido otra pelea a Jimmy. Jimmy le dijo que le habían revocado la licencia de boxeo. El agente le explicó que no era para que compitiera oficialmente, porque, en realidad, la pelea contra el segundo mejor boxeador del mundo era mañana por la noche. El otro luchador se lesionó repentinamente, así que tuvieron que buscar un oponente de último minuto. Pero muchos no estaban dispuestos a enfrentarse al segundo mejor boxeador. Así que pensaron en Jimmy como solución de emergencia, para que hiciera de saco de boxeo, que aguantara los golpes, y le pagarían a Jimmy $250. Jimmy aceptó inmediatamente. El día siguiente, antes de que comenzara el combate, el manager de repente escuchó un rugido en el estómago de Jimmy. ¿Qué fue eso? No recibí mi sopa de beneficencia. ¿Cómo voy a pelear con el estómago vacío? El manager inmediatamente le trajo a Jimmy un plato de carne con patatas, y mientras el manager iba a buscar una cuchara, Jimmy ya no pudo contenerse y empezó a devorar la comida. Un periodista presenció la escena. Le reprochó a quien estaba a punto de enfrentarse al número 2 del mundo, que pareciera que ni siquiera podía permitirse comer. Y antes de que Jimmy pudiera responder, el personal le indicó que era su turno. Su oponente no solo lo miraba con ferocidad, sino que también era mucho más grande que él. Pero a Jimmy no le importaba nada de eso. Para él, lo único que importaba era conseguir los $250 como sparring. En cuanto comenzó el combate, el ataque del oponente fue muy intenso. Jimmy, que llevaba mucho tiempo sin pelear, recibió muchos golpes. Tras ser arrinconado, el segundo mejor del mundo tumbó a Jimmy de un solo puñetazo. Ahora solo tenía que esperar en el suelo a que el árbitro terminara la cuenta, y así habría cumplido su misión. Pero su indomable espíritu le decía que no se rindiera. Jimmy se puso de pie, parecía haber recuperado su antiguo yo, esquivó el ataque de su oponente, y luego comenzó a contraatacar. Bienvenido a Nueva York. En el siguiente asalto, Jimmy, con esquivas y contraataques ágiles, hizo retroceder al número 2 del mundo. Resulta que, debido a una lesión en la mano derecha, durante el año que pasó en el muelle, entrenó su mano izquierda. Ahora ya no tiene puntos débiles. Descargó toda la injusticia y la humillación de su destino contra sus oponentes. El otrora imponente Bulldog había regresado. Cuando te volviste tan bueno, Jimmy. Después del partido, Jimmy devoró ese plato de carne con patatas. La actuación de Jimmy emocionó a su agente. Incluso los periodistas también se apresuraron a bombardear a Jimmy con preguntas. Al llegar a casa, su esposa e hijos lo esperaban. Jimmy estaba desanimado. Fingió que no había conseguido el dinero. Gané. Ganaste. Ganaste, ganaste. A continuación, todos disfrutaron de una abundante cena tardía que hacía tiempo no tenían. Las risas y la alegría volvieron a aquella pequeña y destartalada cabaña. A la mañana siguiente, Jimmy regresó al muelle. Esta vez, el capataz lo eligió inmediatamente. Sosteniendo un periódico, le preguntó a Jimmy, ¿no habías ganado el combate? ¿Por qué has vuelto a sufrir? Jimmy dice que con el dinero que ganó en las peleas, pagó sus deudas, pero ahora solo le quedan $5. Porque por su desempeño en la última pelea, su representante convenció al presidente de que lo dejara volver al ring, y le adelantó a Jimmy $175 para el entrenamiento. Así Jimmy no tendría que trabajar, y podría concentrarse en entrenar. Su esposa no quería que Jimmy volviera a hacer sparring. ¿Qué pasaría si lo dejaban lisiado? Para evitarlo, ella fue sola a casa de la gente, pero al entrar se quedó atónita. Para que Jimmy volviera al ring, su manager vendió todos los muebles de su casa. Depositó la esperanza de 2 familias completamente en Jimmy. Después de volver a entrenar, Jimmy se volvió más dedicado que antes. Tras haber sufrido tantas dificultades, él valora más esta oportunidad, y si gana la próxima pelea, Jimmy podrá avanzar a la final, para enfrentarse al actual campeón. Pero el camino no será fácil. Su oponente no solo es alto y grande, sino que también es muy resistente. Golpeaba a Jimmy como si fuera un niño, y en pocos golpes le rompió las costillas. Final del asalto. Su manager le dice a Jimmy que no se siente, para intimidar al oponente. Niega con la cabeza, indica que no necesita sentarte. La visión de Jimmy empieza a nublarse, y el dolor en sus costillas empeora. Comienza el siguiente asalto. Ambos intercambian golpes, pero la fuerza del oponente era abrumadora. De un solo puñetazo le arrancó el protector bucal a Jimmy. Jimmy ya no tenía escapatoria. Imágenes de su familia comenzaron a pasar por su mente. Sus hijos hambrientos, su esposa, preocupada y angustiada por él, su casa destartalada y la leche aguada. En ese momento, Jimmy sonrió.
Se ríe de la injusticia del destino. No se dejará vencer aquí. Su oponente está intimidado. Jimmy ataca con furia. Su rival ha perdido la voluntad de luchar. Hasta el último asalto, la batalla continúa. Jamie gana el combate. El ganador es James Jamie Pollock. Al día siguiente, Jamie llegó al centro de ayuda con la cara magullada. Ahora casi todos lo reconocían. Esta vez no venía a pedir dinero, sino a devolver todo el dinero que había recibido. La historia de Jamie fue reportada por muchos periodistas. Desde sus luchas en los barrios bajos hasta ahora, Jamie se convirtió en un ejemplo durante la Gran Depresión. El líder espiritual en los corazones de la gente. Pero su próximo oponente es un hueso duro de roer. Mató a 2 oponentes en el ring. Según el forense, les rompieron los nervios cerebrales. Imaginen lo brutal que es este campeón. Todos temen que Jamie muera en esta pelea. Así que para evitar responsabilidades, el presidente de la asociación de boxeo le mostró a Jamie la grabación de una pelea donde el anterior campeón mató a su oponente, para intimidarlo y que se retirara. Pero a Jamie no le importó. ¿Crees que no sé lo peligroso que es el boxeo? Es mi profesión y soy un profesional. Luego le pidió al presidente que repitiera la grabación. Esta vez, para prepararse, conociendo al oponente, el presidente organizó una cena esa noche, lo que permitió que el campeón y Jamie se conocieran por primera vez. El campeón vestía un abrigo de piel, seguido por 2 mujeres, y al ver a Jamie y a su esposa, el campeón empezó a provocar. Eres demasiado guapa para ser viuda. Eso no tiene gracia. Si él muere, yo puedo cuidar de ti. Cierra tu asquerosa boca, cabrón. Es su táctica de intimidación habitual, para quebrar la defensa psicológica de sus oponentes. Pero Jamie, que ha visto mucho mundo, simplemente se rió, y se fue, aunque a Jamie no le importara. Pero su esposa se asustó con el campeón de boxeo. Mientras Jamie entrenaba boxeo con sus hijos, su esposa de repente montó en cólera. No quiero boxeo en esta casa. No quiero boxeo en esta casa, ni fuera de ella. Tienen que estudiar mucho y luego ir a la universidad. Conseguir un buen trabajo, porque no pueden dejar que los maten de un puñetazo. Aunque les regaña a los niños, en realidad le está hablando a Jamie. Ella no entiende por qué Jamie quiere participar en una carrera que podría costarle la vida. Al día siguiente, llega el día de la carrera. Jamie se despide de su esposa e hijos. Todos están tristes. Temía que esta fuera la última vez que viera a Jamie, sin el aliento de su esposa. ¿Cómo podría Jamie ganar la pelea? De camino al estadio, la gente animaba a Jamie. Era un héroe para ellos. Su esposa fue a la iglesia a rezar por él. En ese momento, parece que por fin comprendió por qué luchaba su marido. No solo por él y sus hijos, sino también por esta gente que vivía en la misma pobreza. Antes del combate, su esposa fue al vestuario. Él le dijo a Jamie que ella estaba empezando a comprender la responsabilidad de Jamie, que lo apoyaría incondicionalmente. Gracias, Lou. Te lo ruego, Jamie. Tienes que volver a casa esta noche. Bayer. La pelea está a punto de empezar. Mientras Jamie se dirige al ring, un silencio absoluto inundó el estadio. Era el mayor tributo que el público podía rendirle a Jamie. En cuanto Jamie subió al ring, una explosión de vítores inundó el lugar. El clamor ensordecedor hizo que el campeón, que acababa de salir del vestuario, cambiara de expresión. Comenzó el combate. Por su ventaja en altura y alcance, el campeón mantuvo a Jamie a raya con una sola mano. Durante los 3 primeros asaltos, el campeón se mostró muy relajado, jugueteando constantemente con Jamie, y ante los ataques de Jamie, siempre respondía con burlas. En el tercer asalto, el campeón golpeó con fuerza las costillas lesionadas de Jamie. Jamie aparenta no sentir dolor, pero al darse la vuelta se ve que está sufriendo mucho. Siguiente asalto, el campeón empieza a usar tácticas sucias. Aprovecha la pausa del árbitro para golpear a Jamie a traición. No juegues sucio. Advertencia. Lo siento. Mientras lo abrazaba, no dejaba de hablar mal de la esposa de Jamie. Quería que Jamie perdiera los estribos. También rompió las reglas y se dedicó a golpear a Jamie en la parte baja del cuerpo. Después de usar todas las tretas para enfurecer a Jamie, el campeón se puso serio en el siguiente asalto. Quería noquear a Jamie de un solo golpe y ganar el combate, pero el tenaz Jamie no caería fácilmente. Intercambiaron golpes durante los siguientes asaltos. Ida y vuelta. Cientos de puñetazos se estrellaron contra el cuerpo del otro. Tras una larga y encarnizada batalla, el campeón empezó a flaquear. Parecía haber perdido la concentración. Estaban a punto de empezar el último asalto. El manager le dijo a Jamie que se mantuviera alejado del campeón para ganar tiempo. Por las repetidas tretas sucias del campeón, ya ha perdido bastantes puntos. Si Jamie aguanta hasta el final del último asalto, gana. Pero al comenzar el asalto, Jamie no optó por retroceder, sino que decidió enfrentarse al campeón cara a cara. Todos estaban en vilo por Jamie. El público y los representantes en el estadio, su esposa e hijos en casa. Incluso el pastor de la iglesia estaban preocupados por Jamie.
bajo la sucesión de golpes del campeón. Jimmy ya no tenía oportunidad de contraatacar. Y en ese momento, el campeón levantó la cabeza de Jimmy, y con todas sus fuerzas lo golpeó. Jimmy retrocedió corriendo hasta el borde del ring. Todos pensaron que la pelea había terminado. Jimmy miró al campeón. Su visión se estaba volviendo borrosa. Empezó a recordar las grabaciones que había visto. Las imágenes del campeón noqueando a sus oponentes. En esos momentos, el campeón siempre noqueaba a su rival, y cuando el campeón se acercó a él, Jimmy ya había encontrado el momento oportuno.